A mis 66 años vi mi casa arder entre humo y madera quemada, y cuando busqué refugio mi propio hijo me gritó, ¡vete!, sin imaginar la verdad oculta tras el fuego. El humo todavía me arde en la garganta cuando cierro los ojos y pienso en esa noche. El fuego no solo se llevó mis muebles, mis retratos y mi ropa, también devoró una parte de mi historia. Yo había construido ese hogar con mi esposo, ladrillo por ladrillo, con paciencia y con amor. Las paredes olían a madera vieja, y cada habitación guardaba ecos de risas y discusiones. Esa madrugada, en segundos, todo se convirtió en brasas. Recuerdo el sonido de las llamas como un rugido, un animal salvaje que no daba tregua. Las chispas iluminaban la oscuridad y el calor me cortaba la piel. Apenas tuve tiempo de salir con lo puesto, una blusa clara, chamuscada en las mangas, y mis sandalias. La calle estaba fría, y el contraste con el calor del incendio me hizo temblar. Veía a mis vecinos agitados, corriendo, llamando a los bomberos. Yo solo apretaba entre mis manos un chal bordado, el único objeto que alcancé a salvar, como si ese pedazo de tela pudiera protegerme de la desgracia. El camión rojo llegó con sirena y luces que pintaban la calle de azul y rojo. Los bomberos trabajaron con fuerza, lanzando agua como si pelearan contra un monstruo. Pero yo sabía que no había salvación. Mi casa, mi refugio, mi memoria, se estaba derrumbando en silencio bajo el rugido del fuego. Al amanecer, cuando las brasas aún echaban humo, me quedé de pie frente a lo que quedaba. No quedaban paredes firmes ni ventanas que mirar, solo cenizas y un olor penetrante a madera quemada. Sentí un vacío enorme en el pecho, un hueco que no era físico. ¿Y ahora qué hago?, me pregunté con la voz quebrada. En ese momento pensé en mi hijo, Julián. Era lo más lógico, tocar su puerta, pedir un techo mientras resolvía qué hacer. Creí que sería recibido con brazos abiertos, con un abrazo de consuelo. No era pedir limosna, era pedir refugio de sangre, de familia. Cuando llegué a su casa, toqué el timbre con las manos aún negras de hollín. Esperé unos segundos, escuchando dentro el sonido lejano de una televisión encendida. Julián apareció en la puerta, vestido con una camisa elegante. Me miró de arriba a abajo, y su gesto no fue de sorpresa ni de preocupación. Fue de incomodidad. «Mamá, ¿qué haces aquí a esta hora?», me dijo con un tono seco. Yo apenas pude sostenerme en pie. Le expliqué entre sollozos lo que había pasado. El incendio, las llamas, mi casa perdida. Le pedí entrar, descansar un rato, tomar un vaso de agua, pero su respuesta fue como un golpe en el estómago. «No, mamá, no puedes quedarte aquí. Vete». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sus palabras no eran solo rechazo, eran expulsión. Mi propio hijo, mi sangre, me cerraba la puerta en el momento más oscuro de mi vida. Si estás escuchando esta historia, te pido que me acompañes hasta el final, porque lo que parece un simple acto de frialdad esconde una verdad mucho más grande. Quédate conmigo y descubre cómo la justicia se abrió paso entre las cenizas y la traición. Salí de esa casa con las piernas temblando. El sol ya estaba en lo alto, pero yo sentía frío. La calle parecía más ruidosa que nunca, con autos tocando bocina y niños corriendo hacia la escuela. Yo caminaba despacio, con el chal apretado contra el pecho, sin rumbo. Esa noche dormí en un sillón improvisado en casa de mi vecina, María. Ella fue quien me recibió con una taza de té caliente y palabras de cariño. Me miró a los ojos y me dijo: «No te preocupes, Elena, no estás sola». El calor del té contrastaba con el frío de mis manos. Pero aún así, mi corazón se sentía helado. Al día siguiente fui al Hospital General de México porque me costaba respirar. Los doctores me hicieron radiografías y análisis. El olor a desinfectante llenaba el aire, y el sonido de las camillas rodando por los pasillos me recordaba lo frágil que era la vida. El doctor Soto, un hombre de voz calmada y mirada firme, me explicó que había inhalado humo, pero que estaba fuera de peligro. Me recomendó reposo y cuidados. «¿Tiene a alguien que la apoye en casa?», preguntó. Guardé silencio. ¿Cómo explicarle que no tenía casa? ¿Cómo contarle que mi propio hijo me había cerrado la puerta en la cara? El doctor notó mi incomodidad, pero no insistió. Me entregó un sobre con los resultados médicos. Ese papel, que parecía rutinario, pronto se convertiría en una prueba importante. Días después, mientras trataba de organizar lo poco que me quedaba, apareció un oficial en la puerta de María. Traía un documento, el informe preliminar del incendio. Lo abrí con manos temblorosas. Decía que la causa parecía eléctrica, pero había indicios extraños. El cortocircuito se originó en una instalación que yo recordaba haber reparado hace apenas meses. Guardé el informe en mi bolso, junto con mis papeles médicos.
Algo dentro de mí comenzaba a sospechar que no todo había sido un accidente. Una tarde, mientras tomaba café en la cocina de María, escuché un sonido en su celular. Era un mensaje de voz que había llegado por error. Al reproducirlo, reconocí la voz de Claudia, la esposa de mi hijo. Hablaba con alguien en tono bajo, pero se entendía claramente. Ya no aguanto a tu madre en medio de todo esto. Tenemos que resolver lo de la casa, Julián. Si no, nunca será nuestra. El café se me atoró en la garganta. Sentí un escalofrío recorrerme. Esa grabación era más que palabras. Era la confesión de un interés oculto. No era solo rechazo. Era un plan. Entonces comprendí. El incendio, mi expulsión, todo tenía un mismo hilo. Mi hijo y su esposa querían deshacerse de mí para quedarse con lo poco que tenía. Con el corazón apretado, decidí que no me quedaría callada. Reuní mis papeles, el informe del incendio, mis resultados médicos, la grabación de voz y una copia del título de propiedad de mi casa, que milagrosamente había guardado en una carpeta fuera del domicilio antes del siniestro. El siguiente paso era buscar justicia. Fui al juzgado familiar número 4 en Ciudad de México. El edificio era gris, frío, lleno de pasillos largos y gente con carpetas en mano. El eco de los tacones y las voces apuradas llenaba el ambiente. Allí conocí a la licenciada Sofía Delgado, una abogada que escuchó mi historia con atención. Elena, me dijo con firmeza, lo que ha vivido no es solo una desgracia personal. Aquí hay indicios de abuso y de posible fraude. Usted tiene derecho a protección y a que se investigue. Sus palabras me dieron un poco de esperanza. Sentí que alguien, al fin, estaba dispuesto a ponerse de mi lado. Sofía preparó una denuncia formal. Me pidió cada documento como si fueran piezas de un rompecabezas. El informe del incendio, mis papeles médicos, la grabación de Claudia y la copia del título de propiedad. Cada uno, en sus manos, adquiría un peso distinto. Mientras tanto, mi hijo no se quedaba quieto. Un día llegó con Claudia a casa de María. Tocó la puerta con fuerza y entró sin esperar respuesta. «Mamá», dijo con voz dura, «necesitamos que firmes unos papeles. Es mejor para todos». Me extendió un folder con documentos que parecían complicados. Yo apenas entendía las letras pequeñas. «¿Qué es esto?», pregunté. «Un acuerdo», respondió Claudia, «para que no haya problemas legales con la casa». Me negué a firmar. Sus rostros se endurecieron. Julián me miró como si fuera un estorbo. Ese día entendí que la sangre no siempre protege. A veces traiciona. Con Sofía y con el apoyo de María, seguimos adelante con el caso. Cada día aparecía un detalle nuevo. Cuentas bancarias movidas a nombre de Claudia. Testigos que habían visto a Julián cerca de mi casa poco antes del incendio. El rompecabezas se armaba, pieza por pieza. El momento de la verdad se acercaba. El juzgado fijó una audiencia. Yo sabía que allí, frente a un juez, frente a mi hijo, tendría que decirlo todo. No era solo mi dignidad, era la justicia que merecía. El día de la audiencia amaneció nublado. Me vestí con ropa sencilla, mi chal bordado sobre los hombros. Caminé por los pasillos del tribunal escuchando el murmullo de la gente, el golpeteo de puertas que se abrían y cerraban. Cuando entré a la sala, lo vi. Julián sentado al lado de Claudia, ambos con semblante de seguridad. Creían que ganarían, pero yo tenía algo que ellos no, la verdad y las pruebas. Respiré hondo. Miré al juez y esperé mi turno, porque ese día, entre 4 paredes grises, estaba a punto de comenzar la batalla que definiría el resto de mi vida. En la primera parte conté cómo el incendio destruyó mi casa y cómo mi propio hijo, Julián, me rechazó cuando busqué refugio. Descubrí un mensaje de voz de su esposa, Claudia, que revelaba intenciones ocultas sobre mi propiedad. Con ayuda de la abogada Sofía reuní pruebas, el informe del incendio, mis resultados médicos y el título de propiedad. Finalmente llegó el día de la audiencia en el juzgado familiar. Allí, frente a todos, estaba a punto de enfrentar a mi hijo y su esposa. Entrar a esa sala fue como caminar hacia un abismo. Las paredes grises, el aire cargado de murmullos, el olor a papel y tinta. El juez, un hombre de rostro severo y bata negra, golpeó la mesa con un mazo. El sonido seco resonó como un trueno que imponía silencio. Me senté con las manos entrelazadas, el chal bordado sobre los hombros. Sentía mi corazón golpear como tambor en el pecho. Frente a mí, Julián y Claudia evitaban mi mirada. Parecían fríos, confiados. La licenciada Sofía se levantó con firmeza. Su voz. Sofía se levantó con firmeza. Su voz. Clara rompió el silencio. Su señoría,
Estamos aquí para exponer un caso de posible fraude. Abuso y negligencia familiar en contra de la señora Elena Ramírez. Los murmullos en la sala crecieron, pero el juez hizo un gesto y volvió el silencio. Sofía presentó primero el informe del incendio. El documento describía un cortocircuito extraño, en una instalación recién reparada. El juez lo leyó con ceño fruncido. La abogada explicó que aquello no era casualidad. Alguien había manipulado las instalaciones. Julián se inclinó hacia adelante, golpeando la mesa con la palma. Eso es ridículo. ¿Acaso me acusan de quemar la casa de mi propia madre? El juez lo miró con severidad. Aquí no se grita, señor Ramírez. Yo sentí un escalofrío. Oírlo negar todo, con esa seguridad, me dolía más que el fuego mismo. El siguiente documento fue mi expediente médico. Allí estaban los resultados que mostraban inhalación de humo, agotamiento físico, signos de vulnerabilidad. Sofía explicó que la expulsión de mi hijo agravó mi estado de salud y configuraba un caso de negligencia y abuso emocional. Claudia sonrió con ironía. Con todo respeto, dijo, la señora siempre ha sido dramática. Exagera su condición para manipularnos. La rabia me subió por la garganta. Quise responder, pero Sofía me tomó la mano para calmarme. Luego llegó el turno de la grabación. Sofía pidió reproducir el audio frente a todos. El sonido de la voz de Claudia llenó la sala. Ya no aguanto a tu madre en medio de todo esto. Tenemos que resolver lo de la casa, Julián. Si no, nunca será nuestra. El silencio fue pesado. Los ojos del juez se afilaron. Claudia palideció y bajó la mirada. Julián intentó intervenir, pero el daño estaba hecho. ¿Esa es su voz, señora Méndez?, preguntó el juez. Claudia titubeó. Parece que sí, pero... Está sacado de contexto. La sala estalló en murmullos otra vez. Ese día no se resolvió todo, pero el juez ordenó abrir una investigación formal. Yo salí del tribunal con las piernas débiles, pero con el alma un poco más fuerte. Por primera vez la verdad tenía espacio en la mesa. Los días siguientes fueron tensos. Julián me mandaba mensajes fríos. Te arrepentirás de lo que estás haciendo. Yo los leía con un nudo en la garganta, pero también con la certeza de que ya no había vuelta atrás. Un oficial de policía me visitó en casa de María. Me pidió más detalles sobre la noche del incendio. El olor a tabaco impregnaba su uniforme. Anotaba cada palabra en una libreta. ¿Notó algo extraño antes de que comenzara el fuego? Recordé la figura de un hombre cerca de la reja esa noche, pero no alcancé a ver el rostro. Solo la silueta a contraluz de las llamas. Lo mencioné, y el oficial asintió. Días después, María me contó algo inquietante. Una vecina había visto a Julián rondar mi casa poco antes del incendio. Eso coincidía con mis recuerdos borrosos. Sofía reunió ese testimonio como una nueva pieza del caso. El rompecabezas se volvía más claro, pero también más doloroso. Mi hijo no solo me había rechazado, quizá también había planeado todo desde el inicio. Una tarde, recibí una citación para acudir de nuevo al tribunal. Julián había solicitado la nulidad de mi título de propiedad. Decía que la casa no me pertenecía, que era un bien familiar adquirido gracias a sus aportes. Me quedé en silencio al leer el papel. Sentí que me arrancaban el aire. Mi esposo, en paz descanse, y yo habíamos comprado esa casa con esfuerzo propio. Cada peso ahorrado estaba registrado. Yo guardaba la escritura original en una carpeta vieja, amarilla por los años. Sofía la revisó y sonrió con calma. Tranquila, Elena. Estos documentos son válidos. Es imposible que los anulen sin pruebas reales. Aún así, el temor me robaba el sueño. En las noches escuchaba el viento golpear la ventana y me imaginaba las llamas otra vez, devorando todo. El segundo día de audiencia llegó rápido. Entré al tribunal con el corazón acelerado. Esta vez había más público, periodistas, curiosos, vecinos que habían escuchado rumores. Julián entró con un traje oscuro y un portafolio. Claudia con vestido rojo, mirada desafiante. Parecían seguros como si tuvieran un as bajo la manga. El juez abrió la sesión y pidió pruebas de ambas partes. Julián sacó papeles de cuentas bancarias donde aparecían depósitos hechos por él, supuestamente para remodelar mi casa. Argumentaba que, al haber invertido, tenía derecho sobre la propiedad. Sofía los revisó uno por uno. Con voz firme, demostró que esos depósitos no estaban relacionados con la casa, sino con gastos personales de Julián. Pagos de su camioneta, viajes al extranjero, compras de lujo. El juez arqueó las cejas. Julián comenzó a sudar. Entonces, Sofía presentó a María como testigo. Mi vecina relató cómo me encontró esa noche, con la ropa chamuscada, cómo me abrió la puerta.
cómo escuchó con sus propios oídos cuando Julián me gritó que me fuera. Su testimonio fue claro y contundente. Yo la miraba con lágrimas en los ojos, agradecida por su valentía. El juez anotaba sin levantar la vista. Pero el momento más fuerte llegó cuando se presentó un informe forense adicional. Los bomberos habían detectado restos de un acelerante en una de las habitaciones. No era un cortocircuito común. Había señales de fuego provocado. El juez leyó el documento en voz alta. La sala se llenó de murmullos. Yo sentí que mis piernas temblaban. Claudia trató de hablar, pero su voz se quebraba. Julián permaneció en silencio, con el rostro tenso, los labios apretados. El juez ordenó trasladar el caso también a la agencia del Ministerio Público de Benito Juárez para investigación penal. Era la primera vez que veía el miedo en los ojos de mi hijo. En los días siguientes, la atención se trasladó a la iglesia del barrio. El padre Ignacio me llamó para conversar. Nos sentamos en una banca de madera. El olor a incienso todavía flotaba en el aire después de la misa. «Elena», me dijo con voz serena, «a veces los hijos se pierden en la ambición, pero la justicia de los hombres, cuando se busca con valentía, puede encaminar lo torcido». Sus palabras me dieron fuerza. Sin embargo, al salir del templo, me crucé con Julián. Estaba parado junto a su camioneta. Me miró con rencor. «Te vas a arrepentir, mamá», me dijo en voz baja, casi un gruñido. No respondí. Me subí al auto de María y miré al cielo. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, como un llamado a resistir. Una mañana recibí otra sorpresa. Sofía llegó con un sobre en la mano. Dentro había copias de transferencias electrónicas realizadas por Claudia. Dinero enviado a cuentas en el extranjero justo días después del incendio. «Esto demuestra que intentaban mover bienes a su nombre», explicó Sofía. «Es un rastro digital difícil de ocultar. Esa evidencia era un golpe directo. Los planes de Julián y Claudia quedaban más expuestos. Pero ellos no se rendían. El siguiente día de audiencia, llevaron a un supuesto testigo que aseguraba haber visto velas encendidas en mi casa la noche del incendio. Querían culparme de imprudencia. Sofía los desarmó en minutos. El testigo se contradijo varias veces. El juez lo desestimó con gesto de fastidio. Yo cada vez sentía más el peso emocional. Soñaba con fuego. Despertaba sudando. Escuchaba en mi cabeza la voz de mi hijo gritándome que me fuera, pero también veía la cara de mi esposo en los recuerdos, sonriéndome, animándome a no rendirme. La batalla seguía, y yo sabía que aún no habíamos llegado al final. El día de la confrontación clave se fijó en el tribunal. El juez pidió la presencia de todos, incluidos los peritos forenses y los representantes del Ministerio Público. La sala estaba llena. El murmullo era como un enjambre de abejas. Cuando me llamaron a declarar, caminé con pasos firmes. Sentí el frío del suelo bajo mis zapatos. Me senté frente al micrófono y conté todo, desde el inicio. El incendio, el rechazo, la grabación, los intentos de manipulación. Mi voz temblaba a ratos, pero no se quebraba. El silencio en la sala era absoluto. Cuando terminé, levanté la mirada y la fijé en Julián. Por primera vez él bajó los ojos. El juez anunció que pronto dictaría medidas de protección a mi favor y que el caso penal avanzaría contra Julián y Claudia. Ese día salí del tribunal con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Sentía que la verdad, poco a poco, estaba ganando terreno. Perdí mi casa en un incendio y mi hijo Julián me echó cuando busqué refugio. Reuní pruebas con la abogada Sofía, informe del incendio, expediente médico, título de propiedad y un mensaje de voz de Claudia. En el juzgado familiar número 4, el juez abrió investigación y dio intervención al Ministerio Público de Benito Juárez. Salí del tribunal con alivio, aunque el dolor seguía. Faltaba la verdad completa y la decisión final. Dormí poco esa noche. Soñé con paredes que crujían y con humo que entraba por las rendijas. Al despertar, la primera luz se filtraba tibia por la cortina de la sala de María. El olor a café recién hecho me trajo a la realidad. El aire estaba quieto, como si la casa contuviera el aliento antes de un anuncio. Tomé la taza con ambas manos. El calor me devolvió al cuerpo. El vapor me humedeció la cara. Me senté junto a la ventana y miré la calle. Gente con prisa, un vendedor de tamales, el ladrido de un perro cruzando la avenida. La vida seguía igual, aunque la mía se hubiera roto. María dejó un plato con pan sobre la mesa. Su rosario tintineó suave. «Hoy vendrá Sofía», me dijo. «Dice que hay novedad. Dice que hay novedad. Es del Ministerio Público». El estómago me dio un vuelco. Mordí el pan sin hambre.
En mi lengua quedó el sabor dulce y seco. Sabía que cada novedad podía ser un paso hacia la justicia o un golpe más al corazón. Sofía llegó al filo del mediodía. Traía el pelo recogido y los lentes con marco dorado. Me abrazó breve, como quien saluda a una hermana cansada. Abrió su carpeta y acomodó papeles con manos firmes. El roce de las hojas sonó como lluvia leve. Elena, el dictamen técnico se reforzó. Dijo: encontraron trazas de un acelerante en la recámara. Hay una marca de compra del mismo tipo en una ferretería cercana, días antes del incendio. El aire pareció hacerse más denso. ¿A nombre de quién?, pregunté con la voz baja. No aparece nombre en la factura impresa, respondió. Pero hay una cámara frente a la caja. La policía ya pidió las imágenes. La tienda las conserva por 30 días. Alcanzamos el plazo de milagro. Imaginé el olor a solvente, acre, metiéndose por la nariz hasta arder. Imaginé una mano abriendo la tapa de un bidón. Tragué saliva. Además, añadió Sofía, el Ministerio Público solicitó medidas de protección inmediatas. Que no te contacte Julián. Que no se acerque a tu domicilio provisional y que se congele cualquier movimiento sobre la propiedad hasta que termine el proceso. Respiré aliviada. Sentí los hombros más livianos, como si el chal me pesara menos. Gracias, hija, le dije. Gracias por creerme desde el principio. No me agradezcas, sonrió. Agradece a la verdad y a tu paciencia. El timbre del celular interrumpió ese instante. Sofía leyó un mensaje y frunció el ceño. Citaron a Julián y a Claudia a declarar mañana temprano, en la agencia del Ministerio Público de Benito Juárez, y por la tarde, audiencia en el juzgado familiar. Será un día largo, asentí. Un hormigueo me subió por los brazos. Me froté las manos para quitar el frío. Había calor en la calle, pero mis dedos estaban helados. Voy contigo, dijo María con decisión. Te acompaño aunque sea a rezar en silencio. Acaricié el borde de la taza. La porcelana se sentía lisa, tranquilizadora. En ese gesto pequeño encontré fuerza. Llegamos a la agencia del Ministerio Público con el sol ya alto. El aire olía a tránsito y a comida callejera. Adentro, el ambiente cambiaba. Papeles, tinta, sudor. Un zumbido de ventiladores peleando contra el calor. Los pasillos parecían infinitos. El piso, bruñido, reflejaba los tubos de luz. Un agente nos recibió y señaló una sala con una mesa metálica. Tomé asiento. La silla estaba fría. Sofía se colocó a mi lado y posó su mano sobre mi antebrazo. Me ancló al presente. Al poco rato entraron Julián y Claudia. Los vi enmarcados por la puerta. Él con traje oscuro. Ella con una blusa de seda. No miraron alrededor. Miraron hacia abajo, impenetrables. El agente leyó sus derechos y explicó el motivo de la declaración. La voz del agente era plana, sin adjetivos. El sonido de su lectura rebotó en las paredes, seco. «Señor Ramírez», dijo. «Necesitamos saber dónde estaba usted la noche del incendio». Entre las 22:00 y las 2:00 Julián cruzó las piernas y apoyó el codo en el respaldo. «En casa», respondió. «¿Viendo una serie solo?» «Con Claudia». La mirada del agente no se movió. ¿Pueden aportar algo que respalde esa versión? No veo por qué tendría que hacerlo, dijo Claudia. Esto es una pérdida de tiempo. Sofía levantó la voz sin gritar. Porque hay un informe preliminar que habla de fuego provocado. Y porque hay una compra registrada de un acelerante. Claudia me miró un segundo. Reconocí en sus ojos ese brillo duro de quien empuja una jugada hasta el límite. En ese momento tocó la puerta otro agente y entró con una carpeta marrón. Traía el olor de la calle pegado a la ropa, una mezcla de combustible y polvo. Colocó la carpeta en la mesa. El broche metálico hizo un clic nítido. Las imágenes de la ferretería, anunció. Son de 3 días antes del incendio. El agente que conducía la diligencia abrió la carpeta. Sacó fotografías impresas, granulosas pero claras. 3 ángulos de una misma escena. Un hombre de espaldas, cabello corto, camisa clara. A su lado, una mujer con el cabello recogido y labios intensos. En el mostrador, un bidón rectangular y 2 mecheros. El mundo se volvió silencio. Oí mi propia respiración. Corta, rápida, un silbido leve al salir. Olí el papel recién impreso, el calórico de la tinta. El agente deslizó una foto hacia nosotros. ¿Reconoce a las personas?, preguntó. El rostro de Julián se tensó. Claudia tragó saliva. Sofía no parpadeó. Yo acerqué la foto, sentí el borde áspero en mis dedos. Reconocí la postura de mi hijo, el reloj que yo misma le regalé hace años. Reconocí la línea de la mandíbula de Claudia. Asentí despacio. Sí, dije. Son ellos. El agente no mostró emoción.
Tomó nota con letra pareja. Señor Ramírez, señora Méndez, dijo. A partir de este momento se les informan sus derechos en calidad de investigados por el delito de daño en propiedad ajena, y lo que resulte. Claudia explotó. Eso no prueba nada. Podían ser vecinos, podía ser cualquier otro día. La fecha y hora están en el metadato del archivo, respondió el agente. Y hay pago con tarjeta. Vi cómo la sangre se retiraba del rostro de Julián. Por un instante el hombre confiado desapareció. Quedó un niño descubierto, sin coartadas. El agente cerró la carpeta con el mismo clic sobrio. La continuación será esta tarde frente al juez, dijo. Se notificará a sus abogados. Salimos a la calle con el sol golpeando directo. Cerré los ojos. La luz me atravesó los párpados en naranja vivo. El aire ardía a gasolina. Sentí la textura de la acera bajo mis zapatos. Elena, dijo Sofía, hoy puede definirse tu protección definitiva. Y quizás se dicten medidas cautelares. María apretó mi mano. Su rosario tintineó otra vez. Resiste, susurró. Ya casi. Esa tarde, el juzgado familiar número 4 se llenó más que nunca. Los pasos resonaban en el pasillo largo. Olía a desinfectante y a humedad vieja. Dentro de la sala, el juez proyectaba una calma tajante. Su mazo descansaba a la derecha, como un martillo dormido. Tomé asiento y acomodé mi chal. La tela me acarició el cuello. Ese roce me sostuvo. Julián y Claudia entraron detrás de su abogado nuevo, un hombre joven con voz grave. Se sentaron sin mirarme. Yo respiré profundo. Sentí en la lengua el sabor metálico del nervio. El juez inició. Su voz era nítida, casi sin inflexiones. Se ha incorporado material de la agencia del Ministerio Público de Benito Juárez. Imágenes, constancias de pago y el dictamen técnico ampliado. Además, se acreditó la vulnerabilidad de la señora Elena Ramírez con el expediente del Hospital General de México, ya obrado. Sofía pidió hablar. Expuso con ritmo seguro. Primero, el título de propiedad. Luego, el informe del incendio. Después, mi expediente médico que describía inhalación de humo, estrés agudo y riesgo por desamparo. Finalmente, la grabación de Claudia y las transferencias electrónicas que seguían la línea de un patrimonio en fuga. Cada documento descansó sobre la mesa como un ladrillo firme. Yo escuchaba el roce del papel como si colocáramos cimientos nuevos para mi vida. El abogado de Julián contraatacó. Dijo que las fotos eran confusas, que el video necesitaba peritaje, que la voz de Claudia en el audio estaba editada. El juez pidió orden. Ordenó la reproducción en sala del fragmento de video que la tienda accedió a facilitar. Una pantalla portátil se encendió. El ventilador del proyector lanzó aire tibio. Apareció la línea de cajas. La cámara vibraba un poco. El reloj en la pared marcaba 19:42. Se veía a Julián tomando el bidón, a Claudia señalando el mostrador, a la cajera pasando el lector. La voz de la cajera se escuchó, con el ruido fondo de bolsas. ¿Tarjeta o efectivo? Y luego, el pitido del POS. El abogado joven intentó objetar, pero el juez lo frenó. Haremos un análisis técnico posterior, dijo. Por ahora, la verosimilitud es suficiente para dictar medidas. La sala contuvo el aire. El juez miró a Julián. Señor Ramírez, póngase de pie. Julián obedeció. Yo sentí como me latía la sien. El sonido de mi pulso subió a los oídos. Las luces blancas parecieron más brillantes. Con fundamento en las constancias agregadas, continuó el juez, se decreta a favor de la señora Elena Ramírez. 1. Medidas de protección inmediatas. 2. Restitución provisional en su derecho de propiedad y posesión. 3. Prohibición de acercamiento y comunicación por parte del señor Ramírez y la señora Méndez. 4. Se remiten los antecedentes al Ministerio Público para la continuación de la investigación penal. Un murmullo espeso llenó la sala. Sentí frío y calor al mismo tiempo. Me cubrí con el chal, no por pudor, sino por contención. El juez golpeó el mazo. El sonido fue un disparo seco. Además, añadió, dada la sospecha fundada de riesgo de obstaculización, y por existir rastro de transferencias al extranjero, se ordena el aseguramiento preventivo de cuentas vinculadas y bienes registrales conexos. Notifíquese a la unidad correspondiente. Claudia apretó la boca. Su lápiz labial pareció encenderse. El abogado le susurró algo que no alcanzamos a oír. En ese exacto instante se abrió la puerta lateral. Entraron 2 elementos de la policía de investigación. Chalecos oscuros, placas visibles. El piso vibró con sus botas. El aire cambió, como cuando se abre una ventana en día de viento.
Uno de ellos se acercó al estrado y habló bajo con el juez, mostrando una carpeta azul. El juez asintió, conforme a Ofi. «Cio recibido del Ministerio Público», anunció. «Se ejecuta orden de presentación para el señor Julián Ramírez y la señora Claudia Méndez, por su probable participación en hechos con apariencia de delito». El mundo se detuvo un segundo. Oí un suspiro colectivo. Las sillas rechinaron. El metal de las esposas sonó leve, inconfundible. Julián dio un paso atrás. Miró alrededor como si buscara una salida que no existía. Claudia comenzó a hablar atropellada. «Esto es un abuso, juez. Usted no puede...» «Guarde silencio», dijo el juez, sin elevar la voz. «Está en sede pública». Los agentes se acercaron. Sus manos se movieron con rutina firme. Pidieron a ambos que extendieran las muñecas. El clic de las esposas retumbó limpio, metálico, como dos campanadas. Yo no aparté la vista. No por venganza, sino por verdad. Por memoria. Julián me miró por fin. Hubo un temblor mínimo en sus ojos, detrás del orgullo. No vi odio, vi miedo y vi vergüenza. Un viento suave entró por la rendija de una ventana y movió mi chal. Sentí el roce en la nuca, tibio. Por primera vez desde el incendio, mi cuerpo no se encogió. El juez levantó la sesión. El mazo cayó una última vez. Sonó grave, definitivo. Afuera, en el pasillo, las voces se mezclaron con el eco de los pasos policiales. El olor a desinfectante se combinó con un aroma súbito a lluvia. Asomé y vi que el cielo se había nublado. Gotas grandes golpeaban el vidrio. Lavaban el calor de la tarde. Sentí que el mundo también me lavaba a mí. Los días que siguieron fueron de trámites y silencios. El Ministerio Público llamó a ampliar mi declaración. Volví al Hospital General de México para un control. El doctor Soto revisó mis pulmones. Me pidió respirar profundo. La goma del estetoscopio estaba fría sobre la piel. «Va mejor», dijo. «No es rápido, pero va mejor», asentí. Salí al pasillo y me senté un minuto. El olor a alcohol y a jabón me tranquilizó. Cerré los ojos y escuché el carrito de medicamentos rodar por el piso. Me prometí cuidar mi cuerpo con el mismo empeño con que defendía mi historia. Sofía llegó con noticias contables. Las transferencias de Claudia habían sido bloqueadas. La autoridad notificó a la banca. El rastro digital, que al principio parecía un hilo fino, se volvió cuerda. Y esa cuerda jalaba directo a la verdad. María, cada noche, encendía una vela en la parroquia de la Sagrada Familia. Fui con ella. El templo olía a madera encerada e incienso. La luz amarilla de las velas temblaba, dibujando sombras suaves en los muros. Me arrodillé sin prisa. No pedí castigo, pedí claridad. Pedí que la justicia no se desviara. En el silencio, escuché mi propia respiración hacerse lenta. Sentí la piedra fría bajo las rodillas. Me hizo bien. Al salir, la lluvia había cesado. El aire era fresco y limpio. Las hojas brillaban en la acera. Caminamos en silencio, con ese descanso breve que deja la tormenta cuando se va. La resolución intermedia del tribunal llegó un viernes por la mañana. El sobre pesaba, no por su gramaje, sino por su significado. Sofía lo abrió delante de mí. Su mirada recorrió líneas, sellos, párrafos. Después, alzó la vista. «El juez confirma tu restitución», dijo. «Determina medidas de protección de mayor alcance y ordena al registro que anote la prohibición de enajenar o gravar tu inmueble. Y fija fecha para sentencia en lo familiar». Me quedé sin palabras. El corazón me golpeó el pecho, pero de otro modo. No era susto, era vida. La piel se me erizó en los brazos. «¿Y lo penal?», pregunté. «Sigue su curso», respondió. «Con lo que ya hay avanzará». Caminé a la ventana y abrí un poco. Un soplo de aire tibio acarició mi cara. Hacía años que no me escuchaba respirar con calma. Ese mismo día, entró una llamada del despacho de un notario antiguo que conocía a mi esposo. Conservaba copias de gestiones viejas, cartas y un seguro pequeño contra incendios que yo había olvidado. Era modesto, pero suficiente para iniciar una reparación. Un recuerdo inesperado, como una mano que vuelve del pasado para empujar un poco hacia adelante. Lloré, no de tristeza. Lloré por sentirme sostenida por un hilo de historia honesta. Por el trabajo que hicimos juntos, mi marido y yo, con las uñas y con la fe. La audiencia de sentencia llegó con cielo despejado. La ciudad olía a pan y a gasolina, a hojas cortadas en el camellón. Llevé mi chal bordado sobre una blusa clara. En el bolsillo interno guardé una estampita que me dio María. Entré al juzgado familiar número 4 sin prisa. Sentí el piso firme bajo mis pies. El juez habló sin adornos. Reconstruyó el caso con la frialdad necesaria. Habló de la propiedad, del abandono, de la expulsión injustificada, de la vulnerabilidad respaldada por mi expediente médico. Mencionó el audio de Claudia, las transferencias,
el informe del incendio, la compra del acelerante. Su voz no tembló, tampoco la mía, aunque tuve que apretar las manos para que no se notara el temblor leve de los dedos. Se declara, dijo al final, la protección de los derechos de la señora Elena Ramírez, la validez de su título de propiedad y la prohibición de cualquier acto de perturbación por parte del señor Ramírez y la señora Méndez. Se remiten consideraciones al Ministerio Público por los delitos que correspondan. El mazo cayó. Sonó contundente, redondo, como una puerta que se cierra y al mismo tiempo como otra que se abre. No aplaudí, no grité, respiré. Una respiración larga. El aire me supo a pan tibio, a mañana posible. Al salir en el pasillo me topé con Julián. No llevaba esposas. Venía custodiado con la mirada clavada en un punto lejano. Nos quedamos frente a frente. Por un segundo no hubo nadie más. Ni policías, ni abogados, ni pasillos, ni luces frías. Solo él y yo, madre e hijo, parados sobre una grieta. Hijo, dije sin alzar la voz. Pudiste haber pedido ayuda. Se mordió el labio. Los ojos se le enrojecieron. No sé en qué momento me perdí, susurró. Yo asentí. No había perdón ni condena en ese gesto. Había un reconocimiento de lo real. Los agentes lo apuraron. Se lo llevaron por el pasillo. El sonido de sus pasos se mezcló con el zumbido de los fluorescentes. Se hizo pequeño, como cuando era niño, y se alejaba corriendo en el parque. Me quedé allí, con el chal en los hombros y el corazón, por fin, en su sitio. Volví con María. Abrió la puerta y el olor a caldo llenó la sala. Me senté a la mesa. La cuchara chocó suave contra el plato. El primer sorbo me calentó la garganta. Cerré los ojos. Me supo a hogar, aunque no fuera mi casa. Me supo a vuelta. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Miré mis manos. Las vi fuertes de nuevo, con las venas marcadas y la piel limpia de hollín. Reconstruir lo que se pueda, respondí. Y lo que no, dejarlo ir. Sofía llegó más tarde con una carpeta nueva, trámites del seguro, contacto de un arquitecto honesto, una lista de cosas que recuperar en el registro. Tenía un plan. Yo también, paso a paso. Esa noche caminé hasta la parroquia de la Sagrada Familia. Las velas seguían encendidas. Toqué la madera pulida del banco. Me senté, no pedí nada. Solo di gracias. No por el dolor, por la claridad, por el camino, por los brazos que me sostuvieron cuando yo sola no podía. Al salir, el cielo estaba despejado. La luna parecía recién lavada. El aire olía a bugambilia. En la acera, el rumor de la ciudad era suave, como un telón que baja despacio. Me detuve un momento y me abracé a mí misma. El chal me rozó las mejillas. Pensé en mi esposo. Le hablé en silencio. ¿Ya viste, viejo? No pudieron con nuestra casa de recuerdos. La justicia siempre encuentra su camino. Caminé de regreso sin prisa. Mis pasos sonaron parejos sobre el cemento. Cada paso decía sigo. Cada paso decía vuelvo. Si esta historia te tocó, cuida a los tuyos y comparte para que nadie normalice el abuso. Que nadie se quede en silencio frente a la humillación. La verdad no grita, insiste. Y la justicia, cuando se la busca con paciencia y con pruebas, llega. Llega como lluvia que limpia el hollín y deja el aire respirable. Llega como mazo que suena y ordena. Llega como mano que te ayuda a ponerte de pie. Esa noche dormí por fin, sin humo, sin sobresaltos. Dormí con la ventana un poco abierta, dejando entrar el rumor de la ciudad. En el sueño mi casa no ardía. Mi casa se levantaba, pared por pared, con cada recuerdo puesto en su lugar. Y yo en medio, respirando hondo, diciendo en voz baja, aquí estoy. Aquí sigo. Diciendo en voz baja, aquí estoy. Aquí sigo.